Bueno, con las muy buenas noches para todos. Deseo darles la bienvenida a este nuevo encuentro de la Escuela Parroquial de Teología San Nicolás, ¿cierto? San Nicolás, porque la idea surgió en la parroquia San Nicolás en Cartago y por eso la bautizamos así, Escuela Parroquial de Teología San Nicolás. El tema que nos convoca el día de hoy entonces es la Biblia. Vamos a empezar a hablar de la Biblia. Ya vimos un poco de historia, vimos un poco la iglesia, también elementos importantes de la moral, de la oración, de la religión en general. Y hoy vamos a acercarnos a ese tema tan especial que es la Biblia. En religión, a ese tema lo llamamos básicamente el texto sagrado. ¿Listo? El texto sagrado. No existe prácticamente una, una religión sin texto sagrado. Todas, por no decir casi todas, tienen un texto sagrado. ¿Listo? Nosotros vamos a trabajar el texto sagrado de la Biblia, ¿no? Porque es el que nos interesa, el que nos convoca y el que nos debe tener acá pues, a todos de alguna manera reunidos. ¿Listo? La Biblia. Pensé que me estaban viendo en la cámara así. Entonces, la Biblia. Por eso, si la tienen a mano, vamos a trabajarla. En la tarde yo les compartí a todos un PDF. Ese PDF lo hice con dos objetivos. ¿Listo? El primer objetivo es que puedan tener esta semana una serie de elementos, textos, para que puedan leer de acuerdo a las temáticas que les han planteado. Y dos, para que a la hora de hacer sus discusiones que ya se han visto dentro del grupo con los diferentes temas de, de las iglesias protestantes o de las asociaciones protestantes, pues podamos responder de alguna manera eh, con esos elementos, ¿no? Entonces, si ustedes miran, dicen objeción protestante, está aquí a la izquierda y la respuesta católica está a la derecha. Eh, si uno es curioso de esto, pues hay temas en los que ellos se quedan sin alguna objeción. Por ejemplo, la cruz no tiene ninguna objeción protestante conocida. Los difuntos, pues lo único que dicen ellos es que no se puede rezar por ellos. Ahora vamos a ver un libro, creo. A ver, por acá hay otro. El tema de la Virgen María. Listo, desde el tema de la virginidad antes y después del parto. Ellos lo único que alegan es que no es madre de Dios. El tema de las reliquias, entendiéndolo como esa parte de lo sagrado. Entonces miren que hay más respuestas de la iglesia que objeciones de los protestantes. Ellos aprenden tres textos y nosotros respondemos con un bandado de textos. Miren aquí, por ejemplo, en el tema que más dicen ellos, que es con el de la adoración a veneración, miren todos los textos que hay. Aparecen acá con los ángeles en el libro de Josué, Tobías, eh, los santos del Antiguo Testamento que están en el libro de la Sirácida, los lugares sagrados que están en el Génesis, los objetos sagrados, los tiempos sagrados, las personas sagradas, las acciones sagradas. Miren, entonces es desconocer un poco todo lo que la teología contempla, ¿cierto? Entonces ese PDF es un poco viejito, ya les mostré, pero vale oro, vale oro. La verdad es que nunca me volví a encontrar esa hojita en ninguna parte también así bien redactada. Entonces guárdelo, imprímalo y el compañero pues lo puede meter en su Biblia de bolsillo como la tengo yo. Eh, bueno, muy bien. 19 personas, muy bien, maravilloso, fantástico. Vamos entonces a trabajar el tema de la Biblia, ¿listo? Puede que a lo largo del discurso ustedes tengan alguna pregunta. Simplemente pues hablan, dicen por favor o hacen alguna seña o algo, listo. Y así vamos pues avanzando. Vamos a empezar aquí la presentación con el tema de la Biblia, listo. Un segundito, por aquí llegó alguien. A ver, listo. Con el tema de la Biblia.
Me comentan si ven mi pantalla, por favor. ¿Ven mi pantalla? Sí, señor. Listo, maravilloso, enseguida. Sí, Entonces, vamos a hacer un acercamiento. Realmente hacer un estudio bíblico profundo cuesta muchos años. Yo les voy a realizar un acercamiento. ¿Qué pretendo con ese acercamiento? Pues que ustedes puedan conocer ese texto en algunos aspectos centrales, como son lo literario, las fuentes, quién lo escribió, detalles que puede tener ese texto sagrado que a lo mejor desconocemos y que pueden de alguna manera ayudarnos a comprender nuestra historia. Listo. Entonces vamos por una serie de temas. Hoy nos demoraremos una horita, horita y 10. Entonces lo primero es la introducción. La palabra Biblia significa libros. ¿Listo? Libros. Porque viene de un idioma en el cual las escrituras se le llamaba Tagia. ¿Listo? De hecho, esas palabras aparecen en el segundo libro de los Macabeos, escritos en el idioma griego. ¿Listo? Entonces, tagia era la expresión que utilizaban en la iglesia primitiva. Tagia. ¿Listo? Ya la expresión ta Biblia o biblios la comenzaban a utilizar los cristianos. ¿Listo? ¿Qué significa en el fondo? Es una colección de libros. ¿Listo? Tagia o ta Biblia. ¿Listo? En la lengua griega, entonces, ta Biblia. Y en la lengua hebrea, tagia. ¿Listo? ¿Cómo está compuesta en el principio? Pues por una serie de papiros. ¿Listo? Esto que nosotros hoy tenemos tan fácilmente a nuestras manos no era tan fácil en la antigüedad, era muy complejo. Uno, porque no todo el mundo sabía leer, y dos, porque además conseguir un papiro no era una cosa sencilla, era una cosa complicada, porque los materiales no se conseguían fácilmente. ¿Listo? Entonces ya sabemos de dónde viene la palabra Biblia. El contenido, aquí en el contenido es donde distamos de ciertas iglesias. ¿Listo? Uno reconoce que tiene una Biblia de carácter o de tendencia protestante cuando va contabilizando los libros. Entonces ese va a ser como el primer ejercicio que vamos a realizar en el día de hoy. ¿Listo? Una Biblia cristiana tiene los siguientes libros. En el Antiguo Testamento tendría 5 en el Pentateuco, que serían Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 16 libros históricos. Y esto es un dato muy importante. Miren que entre libros históricos y libros proféticos se concentra más de la mitad del Antiguo Testamento. ¿Listo? Ahora les explico el por qué. Porque hay tantos libros históricos y tantos libros proféticos. 7 libros sapienciales. Ahí está compuesto el Antiguo Testamento. Si tapáramos esa primera parte, esa sería la Biblia de los hebreos, ¿no? la del Antiguo Testamento. Luego, en nuestra tradición aparece el Nuevo Testamento y tenemos de nuevo 5 libros históricos, ¿listo? Que serían los 4 evangelios y Hechos de los Apóstoles. No están categorizados de una manera especial, sino como un libro histórico, porque allí estamos relatando un acontecimiento histórico que marca de alguna manera el origen del cristianismo. Por eso cuando dicen que por qué los cristianos no sé qué, no sé cuántas, y le sacan textos del Antiguo Testamento, uno sencillamente los desbarata diciéndoles, pues hijo, mira, el cristianismo nació en el Nuevo Testamento con Jesucristo y allí ya la dinámica es otra, ¿cierto? Bueno, también tenemos 21 cartas, listo, que son las cartas apostólicas, y un texto especial que es el texto del Apocalipsis. Bueno, miremos entonces qué tenemos.
en el Antiguo Testamento un gran bloque de libros históricos y en el Nuevo Testamento un gran bloque de cartas. Eso tiene una razón de ser que vamos a ver más adelante. Bueno, no todos los creyentes tienen la misma cantidad de libros. Por ejemplo, los samaritanos solo reconocen 5 libros, es decir, los 5 libros del Pentateuco. Los judíos solo reconocen 39 libros, es decir, parte del Antiguo Testamento. Y los hermanos que nosotros denominamos protestantes solo reconocen 66 libros, mientras que nosotros reconocemos 73. ¿Cómo nos identificamos nosotros o cómo identificamos que tenemos una Biblia que no es católica? ¿Listo? Que no es de nuestra tradición pura católica. Porque a las Biblias protestantes, perdón, les faltan los siguientes libros. Primera y segunda del libro de los Macabeos. Entonces, primer ejercicio. Vamos a identificar si nuestra Biblia es católica. ¿Listo? Entonces, empecemos con ese ejercicio. A ver, ¿tiene el libro de los Macabeos? Busquemos a ver. Estaría en el Antiguo Testamento. O buscan en el índice, ya pues como cada uno prefiere. Sí, el 1 y el 2. Sí, el 1 y el 2. Macabeos 1 y 2. Pueden buscar el índice. Es Macabeos. Si tiene el libro de los Macabeos, vamos bien. Yo sí los tengo, el 1 y el 2. Ah, bueno, entonces esa es una Biblia católica. Yo tenía una pregunta. Lo que pasa es que de pronto al inicio de algunas Biblias hay, por ejemplo, en esta texto de la edición impresa 1884, traducida de la Vulgata latina al español. Hay unas Biblias que traen de pronto que es de una traducción en una época y trae también como una introducción inicial. Sí. Como un epíteto, pues. Ah, bueno, ahorita les explico esa parte. Hay que ir a los libros. Lo mejor es ir a los libros, porque resulta que en esa tiene la edición de los libros deuterocanónicos. Al principio dice Biblia con libros de Pascual. Exactamente. La mía es Dios habla hoy. ¿Perdón? La mía es Dios habla hoy. Ah, bueno. La Biblia de Dios habla hoy es una Biblia de una tradición muy latina. ¿Sí? De hecho, el lenguaje es muy cercano a nosotros. Bueno, pasamos con Macabeo, ¿cierto? Lo tenemos. Entonces luego sigue Tobías o Tobit. Tobías o Tobit. Voy a presentar la pantalla por acá. Tobías o Tobit. Ustedes dirán, profe, pero si tiene uno, los tiene otros, todos. Y a veces no. A veces no los tiene todos. Ya lo encontré. Listo. Sí, Tobías también la encontré. Bueno, bien, vamos bien. ¿Ah? El Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Luego sigue Judith. No dice Isaías. No tiene Tobías. No, sigue Isaías después de Macabeo. No lo vas a encontrar en orden. No están en orden, están en desorden en todo el libro. Ah, ok. Ok. Lo encuentras por Tobías o Tobit, uno de las dos. Tobías, ahí está. Bueno. Luego sigue Judith. El libro de Judith. Sí, Judith también lo tengo. Eso, estamos en libros históricos ahí. Judith, está en libros históricos. Luego sigue Baruch. Ese está en los libros proféticos. Baruch. Profeta Baruch. Sí apareció. Sí, apareció. Tiene 6 capítulos, ¿no? Sí, es pequeñito. Luego sigue el libro de la sabiduría, que están los libros poéticos o sapiensales. ¿Listo? Salmos, proverbios, eclesiásticos, cantar de los cantares, sabiduría. ¿Listo?
Ah, pero es que dice que los protestantes quitaron la sabiduría. Sí, exactamente, ahí entendí. Los protestantes quitaron la sabiduría, por eso es que son así. Bendito sea Dios. Debe de estar sabiduría. Y luego quitaron también eclesiástico o sirácida. ¿Listo? ¿Qué es el otro que dijiste? No escuché, perdón. Eclesiástico o sirácida. Está después del libro de la sabiduría. ¿Qué tiene que ver ese cambio de los nombres? Son tradiciones. Lo que pasa es que hay que entender que la Biblia que nos llega a nosotros son traducciones de traducciones de traducciones. ¿Listo? Del hebreo y el griego al latín, traducción de los 70, ¿cierto? Del latín llegamos por allá a la Vulgata, que es la Biblia del pueblo, que ya se puso en un latín como más cercano. De esa Vulgata se pasó a las lenguas romances, ¿listo? El castellano, el francés, esas lenguas que tienen que ver con el latín. Y luego aparecen otras traducciones que ya están en otro tipo de lenguas que se diferencian del latín, que son las nórdicas, las lenguas nórdicas, ¿no? Entonces, hay palabras que a la hora de traducirlas, el traductor no encontraba las palabras exactas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el traductor? Interpretar lo que se quiere decir, ¿cierto? Entonces encuentra una palabra lo más adecuada posible en el lenguaje y la pone allí. ¿Listo? Eso es lo que pasa. Por eso la traducción, perdón, que yo más recomiendo es la que viene de la Biblia de Jerusalén. Es esa traducción que viene directamente del francés, y el francés es una lengua pues muy pura, muy pura. Bueno, entonces tenemos todos esos libros en nuestras Biblias. Sí, señor. Listo. Entonces eso quiere decir que vamos bien, vamos bien. No es como en el salón que los niños dicen, profe, soy católico, y llegan con unas Biblias que no tienen nada que ver con el tema católico. Entonces, eso es importante porque en el fondo el texto nos va a crear a nosotros pensamiento y espiritualidad. ¿Listo? En mi época llegaban muchos Yo, qué pena. bachiller, ¿Sí? llevaban muchos libritos azules pequeñitos que era que el resumen de la Biblia, pero no. En estos días lo encontré, Sí. pues lo regalé, pero no tenía estos libros. Ah, no, no los tiene, porque eso es una institución de esta de los protestantes americana que hacen esa función. John, qué pena. Sí. Discúlpenme todos, aquí llegué tardecito. Ujú. Yo tengo la Biblia de Jerusalén, me regalan los libros para Bueno, buscarlo y si tienes la de Jerusalén estás garantizado, porque esa es la de la vaca, entonces están ahí seguro. okay. Pero están, sí, esa Biblia de Jerusalén no tiene pérdida. De hecho, la Biblia de Jerusalén es la más especial para estudios bíblicos. Sí, pero me regalas que son los que tenemos que tener ahí para buscarlos. Estos libros que vas a tener aquí, Macabeos, Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico y ya, serían estos. Bueno, si nos pusiéramos a identificar, miremos que ellos suprimieron libros de dos categorías. Una serie de libros históricos, que serían Tobías, Judith, Esther y los libros de los Macabeos. El libro de los Macabeos, de hecho, es el libro que habla de los muertos, por eso ellos la muerte la conciben de una manera tan diferente. Y suprimen también de los libros poéticos la sabiduría, ¿listo? Los libros poéticos o sapienciales. Por eso el refrán de que los protestantes quitaron la sabiduría. Y en los libros proféticos nos quitan por ahí a Baruch y al profeta Daniel. También lo tienen ahí, no completamente, no lo suprimen completamente, pero sí unos versos, ¿no? Unos versículos. En el capítulo 2 y creo que en el capítulo 4 por ahí, si no estoy mal.
No estoy mal. Luego les regalaré esta hojita que tengo por acá, ahí no se ve por la luz, pero para que ustedes la puedan tener también. Bueno, entonces, punto de partida. Nuestra Biblia está compilada por 73 libros. ¿Listo? En esos libros hay una diversidad de materiales con unas características literarias propias. ¿Listo? ¿Y qué es lo que hizo la iglesia? Lo que hizo fue condensar todos esos libros, lo llamó la Biblia, Biblos, ¿listo? Y es como si nosotros tuviéramos toda nuestra historia aquí contada. ¿Qué le habría que agregarle de aquí hacia allá? Pues una serie de documentos eclesiales, que es ya todas las disertaciones que se vienen planteando alrededor de este texto. ¿Listo? Entonces, esto es literatura pura y dura. ¿Listo? Literatura e historia. ¿Listo? Es el texto sagrado y en el fondo literatura e historia. Fundamental. Fundamental. No quiero decir con eso que estoy reduciendo la Biblia a un libro más literario o un libro más histórico, no. Lo que quiero decir es que aquí hay condensado todo lo que somos, la esencia de lo que somos. Por eso les dije ahora que era muy importante en comprender 16 libros históricos y 18 libros proféticos. ¿Por qué 16 libros históricos? Porque las comunidades se construyen a partir de la historia. Para la Biblia es muy importante que el pueblo que se está formando recuerde, reconozca, interprete y construya su historia alrededor, al lado y apoyado siempre en su Dios. Y como la historia no es suficiente, porque la historia se nos olvida, entonces aparecen los personajes que denominamos profetas para que nos recuerden la historia. Es como decir los sacerdotes hoy, son fundamentales. ¿Listo? Ay, qué pereza ir a esa homilía, el padre siempre dice lo mismo. Pues esa es la función profética, repetir lo mismo, porque lo que no se repite, pues se va perdiendo lastimosamente. Entonces ya comprendieron por qué es importante la historia y por qué es importante los profetas. ¿Sí o no? Sí, hombre. ¿Listo? También. Claro. Hombre, fundamental, fundamental. Bueno, en la Biblia se recopilan los escritos de distintos hombres y en distintas épocas. Por eso debemos tener en cuenta estas capacidades. Primero, las capacidades naturales. ¿Listo? ¿Qué son las capacidades naturales? Pues que eran hombres dotados de inteligencia y voluntad, comprendiendo la inteligencia como el uso de la razón y la voluntad como eso que determinábamos en la clase de moral, la que me dicta a mí aquellos elementos, ¿no? Primer elemento del juicio, la voluntad. ¿Listo? Segundo, sus capacidades literarias. O sea, hay un arte allí. No cualquiera escribía textos sagrados, ni cualquiera los escribe hoy en día. ¿Listo? Hay una capacidad literaria, hay una capacidad profunda. La tercera es la capacidad espiritual. ¿Listo? Es decir, hay allí una acción directa del espíritu con respecto a ese hombre que ilumina sus capacidades naturales y sus capacidades literarias para componer ese texto. Por eso hablamos de que los textos sagrados son inspirados. ¿Listo? Inspirados. Eso hace que nos distemos también un poquito o ajustemos el tema de lo literario. Y lo otro es que todos los textos se componen en diferentes épocas. Eso hace que yo no pueda interpretar los textos todos de la misma manera. Ejemplo concreto, el tema de la adoración de imágenes. Eso es un momento concreto de la historia del pueblo que exigía que el pueblo se separara de las imágenes y de los dioses e idolatrías. Pero en otro momento concreto, el pueblo tiene que reconocer a partir de las imágenes la necesidad de Dios. Por eso es errado cuando yo cojo un texto y lo descontextualizo. Yo siempre digo que un texto
un texto sin contexto es un pretexto. ¿Listo? Por eso hay que reconocer la historia. Y por eso yo insisto mucho en mis clases en hablar de todo esto alrededor de la historia. ¿Listo? Porque si lo sacáramos de la historia, nos quedábamos en un estudio muy piadosito. ¿Listo? Muy de estampita, diría el Papa. Y esa no es la idea. Bueno, en esa misma historia también podemos encontrar libros no inspirados, como las cartas de Ignacio de Antioquía, padre de la iglesia, una serie de cartas que él escribió a Filemón, o la carta de Judas, él también escribió un poquito, que aun siendo inspiradas, es decir, tienen dentro de su texto una serie de inspiraciones. Lo que pasaba es que esos textos, digamos que no le sumaban en importancia a la historia de la salvación. Es como cuando usted lee un libro y usted dice, este capítulo sobra, este capítulo como que no le agrega nada a esta película, a esta historia, ¿no? Eh, si lo quito no pasa nada, ¿cierto? No va a interferir. Entonces, esos son textos inspirados, es decir, hay allí una profunda oración, devoción, capacidad natural, capacidad literaria, capacidad espiritual, pero que a la hora de hacer la selección de los textos, pues no eran tan necesarios. ¿Listo? No eran tan necesarios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Pues quería preguntar si de pronto de los judíos que se tomó, que tanto hay en la Biblia, de nosotros que era también parte de los judíos, casi todo el nuevo, o sea, hay unos libros que no se tienen las ediciones, pero nosotros que tanto tomamos de los judíos, ¿qué libros? Bueno, yo le voy a mostrar acá. Vea qué bien. Siguen llegando. Una capacidad de convocatoria. Bueno, de los judíos. Recuerden que nosotros somos descendencia judía en el fondo, ¿cierto? Nosotros tenemos esa tradición profunda. Entonces, si vamos a la Biblia de los judíos, aquí la busqué directamente, vamos a encontrar que nosotros tenemos en nuestras Biblias casi toda la Biblia judía. Entonces tenemos la Torá, ¿listo? La ley, ahí está, la tenemos nosotros. Los profetas, que llamaban los Neviín, los tenemos nosotros. Y tenemos los Ketubín, que son otra serie de escritos. Fuertes, fuertes estos dos, los Torá y los Neviín, o sea, la ley y los profetas, porque son fundamentales. Una comunidad sin ley y sin quien se lo recuerde, no hay nada. ¿Listo? Y tenemos también algunas partes de los Ketubín o los otros escritos. Entonces, ¿qué es eso? Lo que nosotros denominamos el Antiguo Testamento. Entonces, miren que de la comunidad judía, nosotros tenemos lo que llamamos el Antiguo Testamento. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Que ellos lo tienen aquí tienen, en vez de 46 libros, ellos tienen 24. ¿Listo? 24 libros. Estos. La Torá, los profetas y algunos escritos. ¿Listo? Entonces, digamos que en la base nuestra están los escritos de ellos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Vamos a ver. Hay un gran debate sobre quién escribió la Biblia, ¿cierto? Porque siempre que uno dice que hay un escrito, que hay un libro, uno inmediatamente le pone un autor. Y al ponerle a un autor, parece que le aplicara también una especie de pensamiento, una sola línea literaria, un hilo conductor, y eso no, digamos que no pasa del todo con la Biblia. Nosotros tenemos un hilo conductor que lo llamamos historia de la salvación. Ese es nuestro hilo conductor. Pero las formas literarias son variadas y los autores son variados. ¿Qué sostiene el hilo conductor o la historia de la salvación?
pues la inspiración. ¿Y dónde planteamos nosotros la inspiración? Pues en esa capacidad espiritual. ¿Listo? Eso es lo que nos garantiza a nosotros ese hilo conductor. Entonces los autores de la Biblia son muy diversos, porque la Biblia no fue escrita en unos pocos años, no, se calcula que fueron 1100, 1150 años en los cuales la tradición fue formándose como comunidad y a la vez fue escribiendo los libros, ¿no? Entonces hay allí esa primera cuestión. Son muchos y diversos, muchos. No podríamos determinar a ciencia cierta, pues, cuántos. Hay allí muchas historias. Entonces, se tiende a tener ideas generalizadas, ¿cierto? Hay una serie de ideas generalizadas. Por ejemplo, la teoría documentaria, que es la más utilizada en la Iglesia Católica. Es decir, que hay una serie de documentos que se recopilaron y que de allí sale la Biblia, ¿cierto? Esa se llama la teoría documentaria, ¿listo? Como si hubiera una investigación y recopiláramos el texto. Los protestantes, por el contrario, tienen la otra tendencia, y es que, según ellos, el autor es Moisés, es el único redactor del Pentateuco, visto que es la base central, el Pentateuco. Para nosotros no, para nosotros fueron muchos autores, porque es imposible que Moisés fuera viviendo esa historia tan apasionante y a la vez tuviera tiempo para escribir. ¿Listo? Como diría un amigo mío, por ahí en alguna entrevista de la revista Semana, ¿con qué tiempo, por Dios? Entonces, no había tiempo, no había tiempo. Entonces, nuestra postura es que hay una serie de autores diversos que ven desde lo espiritual esa misma historia y van construyendo los textos. ¿Listo? Van construyendo los textos. Entonces, postura católica, teoría documentaria, así se llama. ¿Listo? Documentaria. Es un elegante. ¿Cómo? ¿Fue en alguna época especial de la iglesia? ¿Ya había un papado en ese tiempo? ¿O había un concilio? ¿Cómo empezaron a recoger y a decir, bueno, vamos a darle este orden? Porque me imagino que, al recibir toda esa teoría documentaria es como, vamos a recoger todo esto, pero tenían las bases me imagino que en ese tiempo ya habría el libro judío, ya estaba. Pero ¿cómo le empezaron a construir de ahí? Bueno, digamos que la Biblia tal y como la conocemos fue recopilada por primera vez en el siglo III antes de Cristo. ¿Listo? Había unos 70 sabios, por eso hay un texto que se llama el libro de los 70, que fueron invitados por el rey Ptolomeo de Alejandría, a acudir a Alejandría, a ir a Alejandría, a esa gran biblioteca, para formar lo que sería la historia del pueblo de Israel. Entonces, el primer acercamiento es la Biblia de los 70, ¿no? Que es la recopilación de los 70 sabios. Pues más adelante ya hay un papa, yo la verdad no me acuerdo cómo se llama, que es el papa de la Biblia. San Dámaso. San Dámaso, sí, que ya mandó a recopilar más el texto, ¿no? A vincularle esa parte del Nuevo Testamento y ya sabe lo que hoy tenemos como la Biblia, ¿no? Que fue con el Papa San Dámaso, ¿no? Pero digamos que son esas dos experiencias, la de los 70 sabios y la del Papa San Dámaso, ¿de acuerdo? Porque digamos que siempre ha habido una preocupación por comprender la historia y por tener allí pues, fundamentos donde acercarse a ellos, ¿no? Eso ya fue por el miliar, más o menos, en San Damaso. Bueno, seguimos aquí. ¿Cómo descubrimos entonces o cómo fundamentamos los cristianos la teoría documentaria? Pues porque encontramos en el texto una serie de tradiciones, ¿listo? Una serie de tradiciones que nos permite determinar que es imposible que una sola persona cambie tanto de un texto a otro, porque eso pues ilumina de alguna manera. Entonces vamos a ver las 4 tradiciones que aparecen en la Biblia.
Quiero que la veamos con los textos. Entonces vamos buscando un compañero que me busque Génesis 2, 4, 25 y otro Génesis 11, 1, 9. ¿Listo? Entonces, primera tradición, la tradición ya vista. ¿Listo? ¿Por qué se llama la tradición ya vista? Porque llaman a Dios con el imperativo de Yahvé. ¿Listo? Esa composición se puede ubicar hacia el siglo X antes de Cristo, es decir, justo durante el reinado de Salomón. ¿Qué pretendía esa tradición? Pues, digámoslo así, objetivar la monarquía davídica. Es decir, esa tradición lo que pretendía era justificar suficientemente a través del texto sagrado que David había sido puesto por Dios en ese pueblo. ¿Listo? Porque en ese momento el pueblo se dirigía, Dios se dirigía al pueblo del sur, ¿no? Al pueblo del sur. Entonces, a esa tradición, a la tradición yavista, se le atribuye el relato del Génesis. ¿Listo? Tradición yavista. ¿Alguien ya tiene Génesis 2 y Génesis 1? El paraíso. El paraíso, sí. Yo tengo el último, Génesis 11:9. Bueno, a ver. 11:1-9. Aparece en Génesis 11:1-9 la palabra Yahvé. Dice, todo el mundo tenía un mismo lenguaje e idénticas palabras. Al desplazarse la humanidad desde Oriente hallaron una vega en el país de Nahar. ¿Lo leo todo? Vale, léelo. Y allí se establecieron. Entonces se dijeron el uno al otro, vamos a fabricar ladrillos y a coserlos al fuego. Así el ladrillo le servirá de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron, vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en el cielo, y hagámonos famosos porque nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Bajo Yahvé, a ver la ciudad y la torre que estaban edificando. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que estaban edificando los humanos. Listo. Y pensó Yahvé. Apareció la palabra Yahvé, ¿no? Tradición yavista. Bueno, y en Génesis 2 tenemos por aquí en el versículo 4b, dice, esos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día en que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos. Entonces miren que la tradición yavista es esa primera tradición que desea poner a Dios como el creador de todo. Eso nos da a entender entonces que el libro del Génesis fue escrito ¿en qué siglo? A ver si alguien se la pilla. Siglo X. En el siglo X. Antes de Cristo. En el siglo X antes de Cristo. ¿Listo? Siglo X antes de Cristo. Con lo cual el relato del Génesis está permeado por la necesidad de sustentar la autoridad de Yahvé. Primera tradición. Segunda tradición. Esta tradición se va a llamar la tradición eloísta, ¿cierto? Esta tradición la va a tener muy marcada Jesús, porque de hecho, como dicen las últimas palabras, bueno, no sé si las últimas, pero está dentro del relato de la pasión, Jesús utiliza esta tradición, cuando dice Elohim, ¿no? Elohim. Entonces miren que Jesús tenía muy marcada esta tradición. Se reconoce porque nombra a Dios o llama a Dios con el nombre de Elohim. Esa tradición es del siglo VIII antes de Cristo. Y lo que pretendía marcar esa tradición eloísta era mostrar que la verdadera alianza no es con la casa de David, sino que es la alianza en el Sinaí. Miren que ya a lo largo que nos vamos acercando a Cristo, vamos comprendiendo mejor el hecho de la alianza. ¿Listo? Entonces ya la tradición eloísta va a decir, venga. La tradición yavista
marcaba la importancia de Salomón. Esta va a decir, no va a ser con Salomón ni David, sino que va a ser la alianza en el Sinaí, porque la alianza no es una cuestión de una persona a otra, como ese relato de que ahí tienes a tu pueblo, yo te lo devuelvo, ese es tu pueblo, no es el pueblo que tú me diste, ¿cierto? Hasta que llega ese yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Entonces la tradición eloísta quiere remarcar la importancia del Sinaí y se dirigía esa tradición eloísta a los personajes del rey del norte, del reinado del norte. ¿Listo? Entonces vamos a ver esta tradición eloísta, ¿dónde la podemos ver? Alguien que me lea uno de esos textos, por ejemplo, Éxodo 24. A ver. Moisés bajó del monte y contó al pueblo todas estas palabras de Yahvé y todas sus leyes. Contestaron de una sola voz: nosotros cumpliremos con todo lo que Yahvé ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Yahvé. Al despuntar el día, Moisés levantó un altar al pie del monte y al lado del altar 12 piedras por las 12 tribus de Israel. Luego mandó algunos jóvenes para que ofrecieran víctimas consumidas por el fuego y sacrificaran novillos como sacrificios de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas. Con la otra mitad roció el altar. Entonces miren cómo se marca allí la importancia de esa tradición en el Sinaí, ¿no? Vamos a ir acercándonos. Segunda tradición, eloísta. ¿Listo? Tercera tradición, la tradición deuteronomista. ¿Listo? Esta tradición es más cercana aún, porque está finalizado el siglo VIII y está marcado el siglo VII y el siglo VI antes de Cristo. ¿Qué busca esta tradición? La tradición deuteronomista es prácticamente una tradición sacerdotal. ¿Listo? Entonces lo que va a buscar es reinterpretar la alianza davídica, la alianza de Moisés, tratar de unirlas, buscar los puntos de encuentro y abrir una nueva esperanza hacia lo social. Porque resulta que el pueblo estaba confundido. ¿Listo? ¿De quién somos? ¿De David, de Moisés o de Yahvé? Porque aquí muy bien, Yahvé nos ha acompañado y hemos sentido su presencia. ¿No? ¿Ah? Unir conceptos. Unir conceptos. ¿Listo? Unir conceptos. Entonces ahí aparecen Josué, los jueces, Samuel y Reyes. Esa es la historia deuteronomista. Y es cuando la tradición sacerdotal comienza a coger fuerza. Es decir, los sacerdotes se vuelven en un punto fundamental para el pueblo judío y para la historia que allí se va a desprender. Hoy por hoy los sacerdotes siguen siendo punto clave de nuestra historia. ¿Listo? Entonces ahí están Josué, jueces, Samuel y Reyes. Tanto así que esa tradición deuteronomista va a recibir, va a terminar en la tradición sacerdotal pura, y lo que hace allí es reorganizar el pueblo en torno a los elementos religiosos. De hecho, si viéramos un pueblo de nuestro tiempo, veríamos que los pueblos tradicionales estaban organizados con esta exacta o idéntica concepción. ¿Listo? El templo, usted va a un pueblo tradicional y en el parque está el templo, fundamental. ¿Qué hay en los parques centrales? Un templo. Y es lo primero que uno visita. Y es lo primero que uno visita, el templo. Al lado del templo está la ley, los juzgados, las comisarías, las notarías, ¿cierto? Miren que el templo y la ley son fundamentales. Y luego aparecen los sacrificios. ¿Listo? En el templo usted ofrece sacrificios espirituales agradables a Dios. Y en la ley, pues si es la ley moral, pues ya sabemos lo que pasa. Y si es la ley civil, pues ya sabe qué tipo de sacrificios tiene que hacer, económicos o pagar en la cárcel o algo. ¿Listo? Entonces miren que esos tres elementos que van a construir
la tradición sacerdotal son fundamentales: el templo, la ley y los sacrificios. ¿Por qué esta tradición acentúa estos elementos? Porque si leyéramos la historia, veíamos que el pueblo no tenía templo, no tenía ley, porque hasta que llegaron los 10 mandamientos el pueblo cumplía la ley del que pasara por el lado, y los sacrificios se hacían a cualquiera. ¿Listo? Empezando porque se dedicaban primero a los egipcios y después, mientras este hombre subía a hablar con Dios en la montaña, el pueblo le ofrecía sacrificios a un becerro de oro. Entonces son 3 elementos fundamentales. De hecho, yo creo que en toda casa cristiana deberían de tener ese altar, esas normas y esos sacrificios que todos hacen para que todo funcione. ¿Listo? Esa tradición sacerdotal aparece en muchos textos con la letra P, del alemán Priester o sacerdote, que son los que, digamos, que identificaron esa tradición sacerdotal. ¿Listo? Y a esta tradición pertenecen las genealogías y el libro del Levítico. ¿Listo? O Leví, la tribu de Leví. Bueno, ahí tenemos entonces 4 tradiciones: yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal. Cuando ustedes lean un texto, ustedes van a descubrir con estos elementos que le acabo de dar a qué tradición pertenece. Luego están entonces los libros históricos. Perdón. Los libros históricos corresponden a la tradición deuteronomista, porque para ellos es importante acentuar la historia. De hecho, el credo de los judíos, o de los israelitas, perdón, era prácticamente repetir la historia. Mi padre, como un judío errante, cabalgó en las 1000 batallas de la mano de... Y entonces el credo para ellos es recordar la historia. Luego aparecen los libros proféticos, que tienen la particularidad de que sus autores son los mismos profetas. ¿Listo? Esos sí tienen como esa particularidad. Entendiendo que los escribieron ellos o alguien que estaba con ellos, un proto. ¿Listo? Por eso hablamos del proto Isaías. O que sus palabras fueron puestas por escritos por alguien posterior, como Jeremías y Ezequiel. Esos libros sí como que tienen esa fuente. Y luego encontramos otros libros que corresponden no al autor, sino al protagonista. La historia de Tobías, Esther, Ruth, Jod y Judith. Listo, no los escribieron ellos, sino que alguien los escribió contando esa historia para ver lo importante de esas historias dentro de la historia de la salvación y del comportarse de la sociedad. Y ya pues luego el libro de los proverbios, que son los más importantes, pues los de Salomón. ¿Listo? Que inclusive ese libro dentro de las mismas líneas mencionan al autor, que se llama Jesús ben Sirac. ¿Listo? Jesús ben Sirac. Bueno, vamos a saltarnos esto del Nuevo Testamento para que vayamos por aquí. Las lenguas. Me salté esto porque lo veremos después. Las lenguas en la Biblia tenemos que comprender que son lenguas semitas. ¿Listo? Entonces, eso es un aspecto fundamental. ¿Listo? Porque los textos originales fueron escritos en las lenguas semitas orientales y semitas occidentales. Entonces había una especie de hebreo, otros de latín, otros de arameo, listo, algunos apartados en griego. Por eso, para comprender la Biblia uno tendría que aprender prácticamente estos idiomas, ¿no? Porque en el fondo, si uno se acerca a esos textos en el idioma original, comienza a comprender también ese pensamiento. Entonces, los primeros registros los tenemos en la Mesopotamia, ¿listo? Y eran semitas orientales, y la escritura era cuneiforme, ¿listo? Era una escritura que viene del latín cuneus, de cuña. Luego estaban los semitas occidentales, que eran los pueblos que habitaban el oeste del río Éufrates. Y esa lengua era una lengua prehebrea, ¿listo? Inclusive se han encontrado algunos textos
en una ciudad cananea de Ugarit. Y por último está el hebreo, que se empieza a gestar más en la época patriarcal, es decir, la época de los patriarcas. Miren que es el siglo X del siglo XX a.C., pero que se pone por escrito cuando sale de Egipto y entran a Canaán hacia el año 1250. Por eso el punto de partida del salir, o sea, cuando Dios llamó a nuestro padre Abraham, es fundamental, porque es allí cuando nosotros comenzamos a recibir no solo una tradición oral, sino una tradición escrita. ¿Eso qué quiere decir? Que casi todo el Antiguo Testamento se escribe en la lengua hebrea. Si hiciéramos aquí una línea, lástima que no pueda rayar, tendríamos que tenemos una tradición oral latina, hebrea, cananea, y luego se va a poner por escrito en hebreo. Entonces miren cómo ya de entrada ir purificando todos esos elementos es complicado. Listo. Aquí tenemos, por ejemplo, los alfabetos. El arameo arcaico, el arameo de Asia Menor, el arameo de Erefatina, el arameo de Qumran, es el que más nos interesa a nosotros, porque es en las cuevas de Qumran donde más hemos rescatado escritos. El texto judaico, listo. Y cómo serían las letras, cómo se leerían, ¿no? Que es lo que nosotros más cercanos tenemos. Miren, la B, la G, ahí les identificamos. La G, la H, listo. Que sería alfa, beta, gamma, delta, zeta, guasa, hin, het, tet, yod, hap, tam, net. Bueno, entonces, miren que eso se va cambiando. Miren cómo empieza el primer signo del arameo arcaico y miren cómo termina en el judaico y en el translito. ¿Listo? Que hay una gran diferencia. Eso quiere decir que a lo mejor algunas palabras tuvieron que ser prácticamente adivinadas. Y eso nos causa a nosotros a veces ciertas dificultades. ¿Listo? Bueno, entonces la lengua aramea es la otra lengua utilizada en la Biblia. Tenemos la hebrea y ahora tenemos la aramea. Esa lengua aramea va a aparecer sobre todo a partir del siglo 7 antes de Cristo y es utilizada por todo el imperio asirio, razón por la cual se constituyó en la lengua oficial del imperio. Porque recuerden que los asirios coronaron casi todo ese pueblo, ese territorio donde habitaban los judíos. No hay que negar que el pueblo siempre ha vivido a la sombra de alguien que está en el poder político. Entonces, eso afecta de alguna manera todo lo que nosotros vivimos. ¿Listo? Bueno, entonces los libros más antiguos se escribieron en hebreo con caracteres fenicios y más tarde se empieza a utilizar esa escritura cuadrada propia de los arameos. Esa escritura cuadrada propia de los arameos es en la que se encuentra escrita la Biblia hebrea, y esa Biblia hebrea es la que nos llega a nosotros. Por eso encontramos expresiones en el texto de los evangelios como Efetá, Lama Sabactani y Talita Kum. ¿Listo? Porque vienen de esa tradición. Y ya en lo que se refiere al Nuevo Testamento, pues el registro es griego prácticamente. ¿Listo? Todos los libros están en griego, pero se sabe que el libro de Mateo fue escrito originalmente en arameo. Por eso es especial Mateo, Marcos y Lucas y Juan. Mateo es como el primero. ¿Qué encontramos? Entonces dos culturas. Por un lado la cultura griega, que es muy analítica, que se maravilla con el cosmos y el espacio, que busca el sentido del hombre, prácticamente lo que vimos ahora en otras clases, pues, esa cultura de la filosofía. Y por otro lado encontramos la cultura hebrea, que es una cultura que se tiene observando el tiempo a la manera de Dios, que comprende la historia como una voluntad de Dios y que marca al hombre inserto en esa voluntad de Dios. Por eso hay un diálogo muy profundo entre esos escritos, porque hay dos culturas que chocan de alguna manera y al chocar pues pueden tener diferencias, pero también pueden llegar a puntos de encuentro. Por eso uno dice,
pero si es católico y como piensa de raro, ¿cierto? Como que todo es voluntad de Dios, ahí como dice un amigo mío, todo sorombático, Dios me lleve y Dios me traiga, y uno como que lo juzga. Entonces, si usted lo juzga, usted tiene un pensamiento más griego, y el compañero pues tiene un pensamiento más hebreo, comprende que todo es voluntad de Dios, y pues ¿qué vamos a hacer? Esperemos a ver que se le cumpla la voluntad, y mientras tanto el griego va construyendo un poco de su historia. Por eso la Biblia también es muy importante uno comprenderla integralmente, no por partes. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, va muy bien. Va muy bien, ya van comprendiendo un poco de ese texto, ¿no? Muy interesante los cuatro aspectos que vimos ahora sobre lo yavista, pues cómo eso, como rasgos, ¿cierto? De esa parte, cómo se manejó la religión, fue evolucionando porque el hombre también iba evolucionando. Ellos eran pocos, eran más de campo, y luego tenían que ya empezar a como buscar reestructurarse como población, ya buscar la religión, ya buscar pues todo ese marco pues de social, todo ese marco social, ya viendo que el pueblo va evolucionando, miren que también ha pasado con la escritura, ¿no? Ha ido evolucionando todo eso. Entonces me pareció como tan interesante ver que realmente es la historia del hombre, se está marcando ahí mismo. Sí, es la historia, es nuestra historia, para ser un poco más. Es nuestra historia. Es nuestra historia, nuestra historia. Bueno, manuscritos y versiones. Aquí nos volvemos un poco a la historia del compañero ahora. La escritura siempre ha sido un punto de referencia espiritual para el pueblo judío, en Palestina, en Grecia, en Egipto, en Roma, en Antioquía, entre otros. ¿Listo? Y cada pueblo, digamos que ha querido tener la palabra de Dios en su propio idioma. El primer acercamiento, pues entonces es con el rey Ptolomeo y los 70 sabios que llamó la Septuaginta. ¿Listo? Esa versión de la Septuaginta es la versión utilizada en la época de Jesús. Por eso Jesús era siempre considerado como un sabio, porque digamos que comprendía muy bien ese texto que había recompilado los sabios, para algunos pues pensadores de la época. ¿Ah? ¿No se está viendo la presentación? Ah, yo aquí todo emocionado. Mira. Entonces la Septuaginta. Ahí ya. Entonces esa versión de la Septuaginta es la versión propia de Jesús, ¿no? Es la que a él le correspondió y la que él leyó. Los manuscritos más antiguos que contienen todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento son tres generalmente conocidos. Vamos a verlos. El primero de los manuscritos más antiguos. El primero es el código sinaítico. ¿Listo? Ese código contiene todo el canon. Cuando me refiero a canon, quiero decir que son todos los libros que tenemos nosotros hoy en lo que denominamos Biblia. Eso es un canon. ¿Listo? Ese código fue descubierto en el convento de Santa Catalina en 1844. ¿Listo? Y ese código data del siglo IV. Y ya saben ustedes la importancia del siglo IV. Esa imagen es el convento de Santa Catalina. Miren que, datando del siglo IV, miren la importancia que tenían la vida monástica que vimos en la historia de la iglesia. Entonces miren que esa vida de monástica no solo pudo rescatar el pensamiento de la iglesia, sino también guardar esos textos. Y este código es fundamental para nosotros, el código Sinaí. Ahí pueden ver, para los que no han podido viajar por allí pues a Tierras Santas o a Europa, pues ver cómo son esos monasterios alejados, ¿no? Son siempre amurallados por seguridad. El segundo códice es el Código Vaticano. Este código fue descubierto en las colinas vaticanas en Roma. Tiene también, digamos que, el canon en su gran parte. Y este código se conserva ya. De hecho, los textos sagrados originales están distribuidos en el mundo en dos partes. Unos están en el Vaticano y otros en este momento están en Estados Unidos.
y tienen pues una serie de protocolos de seguridad impresionantes. No cualquiera los visita y en caso de que ocurra alguna catástrofe mundial, están protegidos en unas cápsulas que inmediatamente creo que se entierran y se guardan por una gran cantidad de años. Luego viene el Códice Alejandrino. Este códice se dice que perteneció a la Biblioteca de Alejandría y actualmente este código se encuentra en el Museo Británico. Se salvó de la quema de la Biblioteca de Alejandría porque al parecer unos monjes lograron sacar una serie de textos y entre esos eligieron pues los textos sagrados. ¿Listo? Ahí hay una foto de Alejandría. De allí entonces apareció la versión llamada la Vulgata. ¿Listo? Con la llegada del Imperio Romano en el año 63, pues va habiendo la necesidad de tener la palabra de Dios en latín, que era la lengua oficial del imperio. Y el Papa San Dámaso encargó a San Jerónimo de traducir las escrituras del hebreo y el griego, que ya estaban allí, a la versión latina, para que llamamos nosotros la llamada Vulgata, ¿listo? Porque era la versión del vulgo, ¿listo? Que era fijada como la versión oficial de la iglesia para la época, ¿listo? Y fue traducida de allí después a los diversos idiomas. Entonces, si uno quiere acercarse a una traducción latina, pues buscar la Biblia, la Vulgata. Entonces, ahora comprendemos por qué el compañero decía, en mi Biblia dice que esta es una traducción de la Vulgata. Es decir, que cogieron ese texto latino y lo tradujeron al castellano. Por eso es una traducción directamente de la Vulgata, es decir, la Biblia del pueblo compuesta por San Jerónimo. De hecho, hago propaganda aquí, el próximo mes es el mes de la Biblia, para que vayan por ahí pensando qué van a hacer para celebrar. Bueno, ¿qué hora es? Si me regalan 5 minuticos, termino. ¿Me lo regalan? Ok. Le doy 6, pues. Hágale que estamos ahí. Tanta generosidad me sobrecoge. Bueno, Estoy atenta a todo eso. sí, hay un elemento que es como el tercero. Tenemos literatura, tenemos historia, listo, porque allí hay una historia contada y aparece un elemento muy moderno, pero que ha dado muchas luces a la interpretación de la revelación. Recuerden que la revelación es ese elemento central, esa columna estructural de toda nuestra Sagrada Escritura. Y ese elemento tercero que denomino yo es la arqueología. Fundamental, fundamental. Porque muchos veíamos la historia simplemente, digo la Biblia, como esa historia escrita con literatura y a veces uno tenía que imaginarse ciertos elementos. Pero hoy la arqueología nos ha permitido determinar en muchos aspectos que los relatos contenidos en la Biblia pues evidentemente corresponden a un hecho concreto de la historia, ¿cierto? Cuando puedan hacer su viaje a Jerusalén, pues les van a decir, miren, aquí nació Jesús, miren que aquí están los signos, concuerda con lo relatado en el texto sagrado, este es el lago de Genesaret, bueno, les va mostrando, entonces si se les van, cada que le van haciendo el recorrido turístico, pues allí aparece un relato bíblico concreto. Si alguno se anima a ir por allí, yo la verdad nunca he ido, no he tenido esa bendición, pero sí conozco un amigo que tiene una agencia y él es una persona que es especialista en Biblia, tiene muchos textos escritos ya, el padre Pedro Fraile. Es una delicia, dicen que ir con él a Tierra Santa es una delicia porque usted va descubriendo la Biblia, la historia y la arqueología. Si alguno se anima, pues algún día yo le hago el contacto con él. Entonces la arqueología es fundamental. Hoy en día no se podría hacer un estudio bíblico profundo sin conocer algo de la arqueología. ¿Listo? De la arqueología.
Entonces aparecen elementos, por ejemplo, como la creación del mundo. ¿Listo? Muchos cristianos hoy se sienten como en esa encrucijada, en decir, bueno, eso es un relato literario que tiene error o hay que interpretar un texto literalmente. ¿Quién tiene la verdad? ¿La arqueología, la ciencia, cierto? ¿O la Biblia? A ver quién hay. Entonces aquí es donde llegamos a este punto. ¿Quién dice la verdad? ¿La ciencia o el Génesis? Por ejemplo, aquí hablando de la creación del mundo. Yo aquí les pongo este cómic que dice así el dibujito. Señor, descubrieron el código del genoma UNAM. Y dice ahí la figurita de Dios. Malditos hackers, voy a tener que cambiar la contraseña, ¿no? Porque el ser humano, pues creo que descubriendo el código del genoma humano, pues ya iba a descubrir todo. Entonces hay que decir esto. La ciencia nos ha demostrado con verdad que el universo tiene una edad de 15.000 millones de años. ¿Listo? Ningún científico hoy día arroja una edad distinta. Esa es. ¿Listo? Y la ciencia nos ha mostrado la aparición del hombre muy reciente en comparación con los primeros microorganismos que surgieron en el agua. Eso nos lo demuestra la ciencia y es irrefutable. Y eso choca de entrada con el relato del Génesis, que muestra una creación en 7 días y a Dios formando a Adán y a la tierra. Pero recordemos que un primer elemento que nosotros debemos tener a la hora de acercarnos al texto sagrado es que tenemos que descartar de entrada la idea de que la Biblia es un texto científico. La Biblia no es un texto científico. ¿Contiene datos aproximados? Sí, porque además recuerden que hay textos que fueron escritos con esa concepción griega de querer comprender la historia y el mundo. Los puede contener, pero no es un texto de ciencia. Entonces ahí está. ¿Quién dice la verdad? Pues la ciencia tiene la verdad en cuanto que lo va demostrando y la religión tiene la de verdad en cuanto que va iluminando aspectos que la ciencia desconoce. ¿Listo? Entonces la solución al problema es que mientras la ciencia sí busca explicar el modo como se hizo el mundo, el Génesis no. El Génesis lo que busca es replantearle a Israel su realidad, el origen de sus problemas, ¿cierto? Mostrando la providencia y la mano de Dios, y por eso utiliza en muchos de sus relatos historias casi que mitológicas y comunes a su época. Así que hay que entender que la Biblia es verdad en cuanto que allí está escrita la revelación de Dios, ¿listo? Aunque utilice figuras literarias. En el fondo, lo importante no es la forma, sino el fondo, ¿cierto? Lo importante es la verdad del mensaje, lo que me quiere comunicar, y no el ropaje literario. Entonces, en el fondo, lo importante no es si adoro o no imágenes. Ese es un debate, pues con todo respeto de los que nos plantean esas circunstancias, un debate un poco ya banal. Eso no es lo importante. Lo importante es que usted se descubra sobre lo que hay detrás de ese pensamiento. ¿Qué hay detrás de ese pensamiento? Pues que hay alguien que comprende que no estamos adorando, sino venerando y recordando una historia, y hay otro que le interesa descubrir esa verdad. ¿Listo? Que le cuesta aceptar la que le dice uno, sí, pero ahí está. Ahí, como diría un amigo mío, ya una semillita del verbo, ¿no? Una semillita del verbo. Que, que a veces hay que podar para que nazca mejor y a veces hay que regar para que se cultive aún más. ¿Listo? Por eso decimos que la revelación es progresiva. Es decir, tanto el Antiguo Testamento, que nos va relatando esas historias, ojo al parche, que nos las va recordando con los profetas, por eso tantos libros de historias y de profetas nos van revelando lo que somos como pueblo, nuestra identidad, nuestro modo de pensar, nuestro modo de creer y nuestro modo de crecer se va revelando a través de todos esos elementos
en medio de todas esas culturas antiguas que a veces nos ponían a nosotros, y digo nosotros porque somos parte de ese pueblo, a dudar de nuestra fe. ¿Listo? Por eso Dios dice que hay que lanzarse en el agua. ¿No? Tengamos fe, Pedro, dicen, lánzate, lánzate. Entonces lo que hay allí es una transición de las culturas antiguas, egipcia, cananea, siria, babilónica, que eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses y conformaban unos templos con muchos dioses sagrados, a una cultura monoteísta, es decir, a Israel, que cada vez fue perfeccionando su conocimiento de Dios. Y eso es lo que aún seguimos haciendo. Por eso la revelación de Dios en sí mismo se inicia valiéndose de esas vías. ¿Cuáles vías? Pues el mundo material y la persona humana. El mundo material y la persona humana. Y la Biblia misma nos lo muestra en Romanos 1, 18, 20. Alguien que me pueda leer ese texto. Ahí, para que vamos cerrando. Romanos 1, 18, 20. Ahí hay uno tecleando. Una Biblia virtual. ¿Lo tienen? Un, dos, tres, por un momentito. Listo. Yo lo encontré. A ver. Descubre. Ahora tocará hacer coro. Bueno. 1, 2, 3. Se descubre también en la ira de Dios que descarga del cielo sobre toda la injusticia. 18. Aquellos hombres que tienen aprisionadas. ¿Es Romanos? Sí. Epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Sí, Romanos 1, capítulo 1, 18 al 20. Sí. Que tiene aprisionada injustamente la verdad de Dios, puesto que ellos han conocido claramente lo que se puede conocer de Dios, porque Dios se lo ha manifestado. En efecto, las perfecciones invisibles de Dios, aun su eterno poder y su divinidad, se han hecho visibles después de la conexión del mundo, por el conocimiento que de ellas nos dan sus criaturas, y así tales hombres no tienen disculpa. Entonces miren que es San Pablo en ese apartado que habla de la justificación, todo ese capítulo habla de la justificación, él le va a decir a los gentiles, dice, lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó. Es decir, que al final lo que cuenta más que todo ese ropaje literario es la revelación misma de Dios. Porque Dios empieza a mostrarse. En Génesis como bendición, en el capítulo 12, luego como promesa, en el capítulo 15, y luego como protección, en el capítulo 14. ¿Listo? En el capítulo 14. Y eso es lo que pasa en toda la Biblia. Luego se va a manifestar entonces con Jesús como la perfección, ¿no? Que nos va a mostrar la perfección de Dios ya en el Nuevo Testamento. ¿Listo? Bueno, dejémoslo hasta ahí. Ya esto sería la interpretación. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, sí, en cuanto a la lectura en sí de la Biblia, yo he hecho muchos intentos en mi vida, en esta corta vida, mis 20 años. La idea de, de siempre coger la Biblia y poderla leer. Algunas traen cómo leerla. Lea un capítulo de acá hasta tal versículo de Génesis, después otro de Romanos y después otro allá, para leerla como en un año. Pero muchas veces también escucho uno las recomendaciones de las cosas que uno lee, que a pesar de que hago una lectura, no le dé una interpretación literal. O bueno, o cómo nos recomienda, o me recomienda a mí de pronto leerla solicitando alguna revelación, pero también en alguna parte dice que no va a dar de pronto conjeturas sobre lo que tú leas, o sea, no es de propio conocimiento. A nosotros nos deben enseñar, y eso en parte eso fue el catecismo, pero es de tantos años ya que
Ajá. Recuerde, ahorita, ahí en la Biblia está el día que dice la confirmación que fue a San Nicolás. Entonces, eh, queda uno muchas veces, me dan ganas de volver a arrancar a leer, o me dan ganas solamente de escuchar los evangelios diariamente. Bueno, ¿Cuál es? un ejercicio que yo creo que deberíamos de promocionar para una pregunta como esa, se verá en el tema de la liturgia. Nosotros vamos a ver liturgia, ¿no? Entonces, en la liturgia vamos a ver que la iglesia tiene unos ciclos y en esos ciclos la iglesia hace una lectura de toda la Biblia o por lo menos de los textos principales, ¿de acuerdo? La iglesia los denomina ciclo A, ciclo B y ciclo C. Empiezan siempre los noviembre, por allá. Tendríamos que ver cuándo empieza hoy, este año, digo. Y entonces cuando a mí me dicen eso, digo, no se preocupe, mijo. Vaya a misa 3 años seguidos sin faltar. Le leyeron toda la Biblia y además se la explicaron. Entonces, Ok. eso es una promoción fantástica. Entonces, ese es como la primera recomendación. Un poco así como suena cachondeo, pero es verdad, es verdad. Es que hay una de las cosas que yo que menciono nunca en la misa, ninguno de nosotros los católicos en la parte que tienen que leer. Qué bonito sería que de pronto ahora su Biblia la leyéramos también de ahí y la escucháramos y el Padre nos reforzara su explicación. Esa, yo siempre he dicho, bueno, una vez lo hice, lo llevé y la gente hasta me miraba raro, ¿no? Pues los católicos nos pisamos más la cola, el mal de la pana, ¿no? ¿Sabe Entonces, qué, ¿sabe qué es lo que pasa? Que eso es un elemento cultural que nosotros hemos asimilado con los protestantes. Entonces lo vemos mal. Pero eso, sí, ese es el deber ser. Por eso hay unos libritos que se llaman la palabra de Dios o el minuto con Dios, ¿cierto? Porque sacaba el padre, este que salía en RCN, ¿no? El man está vivo. Esos son textos que pueden servir. Eso. El padre dinero. Esa es otra posibilidad, que usted compre esos textos mensuales y ahí va haciendo un recorrido. ¿Listo? Siendo juicioso con el ciclo litúrgico. También es otro elemento. Así no está obligado a ir a misa todos los días. ¿Qué recomiendo yo? Si le soy sincero, personalmente, yo he estudiado la teología 10 años o más. Y si a mí me dicen, ¿usted ha leído toda la Biblia? No, realmente no. Porque yo pues voy leyendo y voy comentarios y bueno, todo lo que uno va leyendo. Me la he leído de recorrido, he intentado y no. Les puedo mostrar todavía dónde va la cintica para que este profe es todo original. Vea, voy por acá en el Cantar de los Cantares, imagínense. Y llevo 10 años, porque voy leyendo y voy como estudiando. Entonces La de tampoco. Jerusalén. La de Jerusalén, sí, Cantar de los Cantares. Entonces, ¿yo qué les recomendaría? Yo empezaría por los Hechos de los Apóstoles. ¿Listo? Vería algún comentario de los Hechos de los Apóstoles y allí comprendería que es la iglesia. De hecho, ustedes aquí ya tienen elementos. Luego me iría a leerme la Torá, comprender cómo se fomentó esa ley, ¿no? Los 5 primeros libros. Luego me leería el libro de los Macabeos para comprender la muerte. ¿Listo? Siempre apoyado de algunos comentarios. Y luego leería algunos profetas. No los leería todos. ¿Listo? Leería sobre todo Jeremías, Isaías, Ezequiel y Daniel. Y ya luego pasaría a los evangelios, que esos ya los tenemos muy asimilados. Listo, muy asimilados, porque lo leemos muchos en la Eucaristía. Y le dedicaría mucho tiempo a las cartas de San Pablo, porque las cartas de San Pablo, a mi parecer, son la gran necesidad que tiene la iglesia actual. ¿Listo? La iglesia actual. Y por último,
pues me leería el Apocalipsis. ¿Listo? Cuando ya haya comprendido toda esa dinámica de historia. ¿Listo? Esa sería como la recomendación que yo hago. Hola, yo. Sí. Hola. Y que el libro de los sapienciales nos recomiendan, o esos no entran los proverbios, la sabiduría. El libro de la sabiduría es espectacular. ¿Listo? El libro de la sabiduría. Pero fundamental los salmos. Y para los salmos, pues hay en estos días los invito, una cuestión que se llama la liturgia de las horas. No sé si ustedes la conocen, ¿no? Que es la oración de la iglesia. En estos días les saco un tiempito y les enseño. Entonces yo creo que no les recomendé los salmos o la sabiduría, porque allí, si usted es juicioso, pues puede, digamos, de alguna manera ir leyendo los salmos, ¿no? Están allí. La sabiduría de Salomón. Yo tengo una sugerencia y es porque nosotros que estamos de pronto para algunos haciendo un repaso de todo lo que usted nos ha enseñado, repaso en conocimiento, en todo cuando uno estudia la Biblia, es una invitación muy cordial a la comunidad, si Dios lo permite, ahora que está vamos a empezar el mes de la Biblia. Llevemos nuestra Biblia, invitemos a la comunidad a que llevemos la Biblia y participemos de la palabra leyéndola así como el compañero. Sí, muchas veces se convierte uno como que ve lo que decía él, ¿no? Trayendo solo la Biblia y a qué la trae. De pronto la gente del común no entienda o comprenda el mes y el contenido de la Biblia. Qué buena propuesta. Se me acaba de ocurrir ahora que pues vamos pocos y que se inscriben, o sea, tienen ganas de estar allá, pues que hagamos el ejercicio. Se lo propondré ahí al padre Guillermo y pues ustedes al padre Henry. Si se inscribe uno para ir al templo, pues es porque quiere ir. Claro. Bueno, no sé si fui claro. Les dejé pues como unas muy buenas bases. Muy interesantes los temas. Bueno, muy bien. Gracias a estos 8 días. Gracias, John. Bueno, Miramos con ansia dentro de 8 días. Claro que sí. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Una bendición para todos muy especial. Duerman despacio. Qué pena interrumpirlo. Al inicio de la charla estaban preguntando a qué parroquia pertenecía uno. Sí, es que tenía una inquietud allí. Quería ir como conociéndolos un poquito. Ok, porque yo pertenezco aquí a la iglesia de San Gabriel, aquí en Cartago. Sí. Mira qué bien. Con el padre Jorge. Jorge, sí. Muy inteligente, fue compañero mío de estudio. Un saludo para él, que bueno, no sabía que había personas aquí de San Gabriel. Entonces, una feliz noche para todos. Recuerden que donde vayan, mi bendición los acompañe. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche, bendiciones para todos.